Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a ir a hablar de esa guerra tan impopular como fue la de Vietnam y quizás vamos a tocar una película que es de las que mejor han contado en positivo esta película. Vamos a hablar de la película Cuando éramos soldados. Empezamos. Cuando éramos soldados, una película del año 2002, dirigida por Randall Wallace e interpretada principalmente por Mel Gibson, gran amigo del tal, y de Sam Elliott. También aparece Madeleine Stowe y Greg Kinnear, pero el objeto principal o el principal protagonista es, en este caso, Mel Gibson. Bueno, el guión lo hizo el propio director, Randall Wallace, y está basado en una novela. La novela fue escrita por dos personas, un militar y un periodista, Harold G. Moore, que al teniente coronel de caballería que combatió en esta acción que se cuenta en la película, y el periodista que va a ir empotrado, Joseph L. Galloway. Es una película, como digo, del año 2002 y tiene 138 minutos de metraje. Vamos a hablar un poco del argumento. La acción se desarrolla en la guerra de Vietnam y además en uno de los primeros hechos reales que ocurrieron en el año 1965, concretamente lo que le pasó al teniente coronel Moore, a veces se traduce mal como coronel, y a sus soldados, sus 400 hombres, en un combate en la zona conocida como la región del Valle de la Muerte. Allí fueron recibidos combatieron contra más de 2.000 combatientes del Vietcong, y entonces dio lugar a una de las batallas más feroces de la guerra. Pero más que contarnos esa batalla, que nos la cuenta, lo que hace Randall Wallace, muy amigo de Mel Gibson, es contarnos los antecedentes para luego llevarnos a la batalla. Es decir, aquí hay un planteamiento, no hay un nudo porque es tal, y luego hay una cosa muy importante que no ha habido en las otras películas de Vietnam, que lo diré después. Entonces la película comienza con un prólogo sobre la derrota francesa en Dien Bien Phu, concretamente en mayo de 1954. Sabéis que los franceses hubo la operación Castor, en la que durante varios meses intentaron mantener la posición en Indochina, entonces se llamaba Indochina, y finalmente sucumbieron en una batalla de desgaste en Dien Bien Phu, y eso obligó al general de Gaulle, al general francés que dominaba o que conducía los destinos de Francia, a pedir un armisticio y el abandono de Francia de Indochina. Con un pequeño golpe de mano muy sangriento nos empieza Randall Wallace a contar qué es lo que pasa ahí. ¿Dónde está el interés de esta película? Pues en varios puntos de vista. Primero, que es un hecho verídico, y también sabemos que el género bélico va a cambiar a partir del año 1998, y concretamente con películas como Salvar al Soldado Ryan, como la de La Línea Roja, y que de alguna manera la guerra de Vietnam había sido contada desde unas ópticas como muy negativas siempre, ¿no? Oliver Stone, Michael Cimino, Stanley Kubrick, Coppola, nos encontramos con películas en las que nos insisten de que, hasta que llega esta película, que está muy influenciada por Salvar al Soldado Ryan, en el que nos habla de un episodio bélico, y que ese episodio bélico comenzó el 14 de noviembre y finalizó el 15, y en el que 400 soldados norteamericanos se enfrentaron a 2.000 vietnamitas. Se ganó esta batalla, pero no era más que el comienzo de una guerra que terminaría perdiéndose, también hay que indicarlo. Si analizáis la historia de la guerra de Vietnam o cómo fue siendo reflejada en el pueblo norteamericano, os encontraréis con que al principio había una cierta mentalidad de que iba a ser ganada con cierta facilidad. No obstante, se había combatido en Corea, que no se había perdido ni se había ganado, pero se había combatido en la selva y las junglas birmanas, en películas, aunque solo fuera, pero sí contra Japón, en el Pacífico. Con lo cual, el americano medio, en 1965, cuando ocurre esto, tiene la sensación de que, bueno, esto lo vamos a ganar.
Y luego también decir que no es un director cualquiera el que va a dirigir esto, no es un hombre que ha hecho grandes películas, ha hecho más bien de guionista. Y fijaros, ha hecho guionista en películas como Braveheart, Bravo Corazón, que el que la interpreta Mel Gibson, sobre ese Wallace, ese patriota escocés del año 1995, y luego también la mítica, o muy conocida Pearl Harbor, ¿no? En el que también ha sido guionista. Luego, este director, Wallace, lo que ha sido es más guionista que director. Y los actores, hemos dicho Mel Gibson, bueno, es quizá el abanderado de la mejor generación de cine australiano, de esos actores, y tras logró la fama en Hollywood con películas como Mad Max, La Cúpula, el 1, 2 y 3 creo que son, del año 79, la película Gallipoli, que la hemos citado aquí como un referente de la Primera Guerra Mundial, del año 1981, también la saga de películas que hace creo que es en Glover, con Arma Letal, que empieza en el año 87, y se embarcó para actuar y dirigir y utilizar el guión de Randall Wallace en Braveheart del año 1998. Luego ganó 5 Oscars, incluyendo Mejor Película. En fin, Mel Gibson ha ido transitando desde la actuación, el guión, a la dirección, ¿no? Con él aparece mucho menos, porque el protagonista es él. En este caso, Sam Elliott. Sam Elliott es un actor de cine y televisión estadounidense. Tiene una apariencia muy física, muy clásica del típico cowboy norteamericano, y ha desarrollado principalmente su carrera en series de televisión, telefilms, alguna miniserie y alguna película. Aquí encarna ese sargento mayor que es muy curtido, muy duro, que ha desembarcado en Normandía y que ya lleva muchas guerras a sus espaldas, ¿no? Que es importante cómo se muestra la imagen del sargento mayor, que es el que da voz a las órdenes del teniente coronel, y es el brazo derecho, yo diría que es parte de él, o sea, está el teniente coronel y el sargento mayor, no es un recadero. ¿Y el rodaje? Pues el rodaje, para ambientarse, aparte que se rodó a esas temperaturas muy, muy extremas, el propio actor Mel Gibson se trasladó a un campamento militar, concretamente en Fuerte Benning, durante 4 semanas para instruirse militarmente, es decir, y los restantes actores también. Él estuvo 2 semanas, los otros actores 4 semanas, es decir, buscando la ambientación que era donde habían vivido los hombres del teniente coronel Moore. Esto al final se roda en Virginia y en California, y entre marzo del 2001 y julio del 2001. Entonces, fijaros, está muy latente el éxito que ha habido con Salvado Soldado Ryan. Entonces, no es casualidad, es que muchas veces una película lleva a la otra. Y aquí hay una gran influencia, quizá las imágenes son demasiado plásticas a veces, pero precisamente cuenta un hecho real, ¿no? La mayoría, como he dicho, en exteriores, y se rodaron en pleno campo, es decir, que no hubo ningún montaje, no hubo efectos especiales posteriores en la postproducción, ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué provocó? Pues que cada cosa que vemos está como muy, muy bien reflejada. ¿Por qué? Pues porque hubo hasta 11 cámaras para rodar y así registrar la acción, es decir, una misma cosa se rueda con 11 cámaras distintas, justo antes de que salga el sol y después, precisamente para que los técnicos tuviesen una mejor fotografía, ¿no? La música es obra de Nick Blaney Smith, que es un compositor inglés, autor de diversas bandas sonoras muy, muy conocidas, como por ejemplo la película La Roca, que es muy, muy buena, o El hombre de la máscara de hierro, que citaba antes, o El Rey León 2. Es decir, es un compositor era un compositor muy curtido, vamos a decir, ¿no? Y luego decir que, bueno, pues siempre que habla de las críticas, de los premios y de la recaudación, ¿no? Entonces, pues las películas bélicas no suelen recaudar mucho. A lo mejor recaudan alguna, pero la mayoría casi igualan. Entonces tuvo muy buenas críticas en los Estados Unidos, pero tuvo unos discretos resultados en taquilla. ¿Por qué? Porque, fijaros, un presupuesto de 75 millones de dólares y apenas recaudó 78 en los Estados Unidos. Es decir, no sacó una cosa el doble o el triple, no, que va.
nada por el estilo. Con lo cual, pues es la idea de que el cine bélico no es tan fácil aunque tiene muchos adeptos, pero no tiene tanto tirón en las salas. Quizá por ser esta guerra, ¿no? Una valoración que hay que hacerla de esta película, pues esta está en un punto medio. No es que sea propaganda, está en un punto medio. ¿Por qué? Porque el cine de Hollywood respecto a la guerra de Vietnam lo ha explorado siempre desde un extremo, excepto una película que se sale, que es Boinas Verdes, pero ese extremo está pues en el descenso a los infiernos de Apocalipsis Now o del Cazador, o una crítica humanista como El Regreso, o Platoon, que es un poco la catarsis, pero siempre o bien hay un relato de demencia o bien la visión de Oliver Stone un poco enloquecida, ¿no? Entonces, claro, aquí pasa algo. Esta es una película distinta, parece casi que hasta de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se ha buscado un equilibrio. ¿Y el equilibrio dónde está? Porque es un auténtico cine bélico, quizá con demasiada casquería, y es una descarnada y yo diría que cruda visión de la guerra de Vietnam. Cruda, porque es un teniente coronel que dice: yo seré el primero en llegar y el último en irme, y incluso le ordenan salir y no obedece, como fue así, ¿no? Entonces está desde un punto de vista central, ¿no? Otra cosa es que luego después a los soldados de Vietnam no los acogió bien la población civil, o la sociedad americana no los acogió como en la Segunda Guerra Mundial, pero eso es otro problema. Pero los cineastas que llevan hablando de Vietnam hablaron después de la guerra, y todos desde un sector. Hay que destacar, por ejemplo, aquí el doblaje, ¿no? El doblaje de ese sargento tan poderoso, ese Elliot, sargento Plummer, y es que el doblaje es uno de los grandes de la radio y de la televisión, que fue Constantino Romero. Luego, si os fijáis en esa grave y profunda y rotunda voz, es la de Constantino Romero. También hay que hablar de las mujeres. Hay un reparto femenino que está por Madeleine Stowe, que es esa mujer del teniente coronel, que habla como si fuese la teniente coronela. Pero no nos engañemos, parece que la mujer aquí está con un papel secundario. Y sí, nos habla de las mujeres que estaban recibiendo con miedo los telegramas de sus compañeras, si sus maridos morían o no. Bien, de acuerdo, pero es un postizo. Es un postizo. Nos puedes contar lo mismo que la secuencia en la que va el cartero y la mujer se asusta porque piensa que le va a dar el telegrama para ella, y es que está buscando a uno que no encuentra. Y a partir de ahí ella decide ser como la jefa de todas y llevar los telegramas a las amigas, a las compañeras, ¿no? Bueno, parece que es un postizo y da esa sensación luego como una familia como muy, muy convencional, muy religiosa, muy católica, como la de Mel Gibson, ¿no? Luego, quizá esta película está un poco infravalorada y maltratada porque no es una guerra que guste en los Estados Unidos hablar de ella, y también es verdad que aquí no se hace una infravaloración de los vietnamitas, sino que se les ve en su puesto de mando, se les ve cómo dirigen, etcétera, 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 no tanto como los norteamericanos. Una película que está muy bien rodada, que son secuencias que las vivimos, que estamos sufriendo el calor, vemos incluso cómo ese mortero está a punto de reventar por el calor, cómo tienen que mojarlo con los procedimientos que pueden. Y yo creo que Mel Gibson hace un papel muy bueno, muy parecido al el que hace en El Patriota, y como todas las películas de Mel Gibson tienen una cierta carga de sangre, vamos a decir, de casquería, ¿no? Pero me quedo con la ejemplaridad, con que es una película en positivo, yo diría que punto medio de Vietnam, y cómo tiene como ese Guy Kinnear tiene que utilizar esa caballería, esos helicópteros, es decir, una visión distinta, ni de los que venían traumatizados, ni de tal. Otra cosa es que, bueno, nos cuenta que tuvieron muchas bajas, y precisamente nos habla de una primera victoria. Que esa primera victoria fue la que en parte hizo pensar a los norteamericanos que la guerra se iba a solucionar rápidamente. Pues sí. Luego ya el tiempo daría la razón, y también
hay que rendir tributo, que trata a los vietnamitas no como unos salvajes, sino que como unos patriotas que luchan por su país. También hay que decir una frase muy importante que dijo el bando vietnamita, que dijo, bueno, los norteamericanos creerán que han ganado la guerra y esto pensarán que han ganado y esto alargará la guerra. A la larga tenemos que tener claro que aquí no se cuenta, pero el norteamericano iba, luchaba, volvía y tenía comida caliente, tenía cervezas, tenía helados, tenía de todo y una serie de días para acabar e irse a su país. El vietnamita no tenía nada, atrás tenía miseria y delante tenía la muerte, no tenía más que luchar, o sea, no tenía por qué luchar, no tenía ninguna comodidad. Entonces eso, quizás los norteamericanos tenían que haber cambiar una estrategia y conseguir que tuviesen alguna ilusión, alguna esperanza, como se hablaba en Stalingrado, cuando ese comisario político Nikita Khrushchev, que luego fue el Khrushchev famoso, fue a Stalingrado a poner orden porque los alemanes casi toman a Stalingrado, y un comisario político le dijo, sale en la película además, en la película creo que es El francotirador, no, en la película de Enemigo a las puertas o alguno de estos, sí, Enemigo a las puertas, dice, ¿qué hay que hacer aquí? Porque fusila un montón, dice, hay que darles esperanza. Entonces el vietnamita no tenía ninguna esperanza, o muero ahí delante o me vuelvo a la miseria en la que estoy, no tenía esperanza. El norteamericano sí, tenía esperanza de salir vivo, de volver, entonces tienes que darle una esperanza, una ventana al que está enfrente. Muchas gracias y seguimos en contacto.